Ruth Castro, tienes una librería, El Astillero, librería, tienes un café, o tienen un café, Nodo Café, eh, promueven la literatura de muchas maneras, con círculos de estudio, sé yo que hacen esto, círculos de discusión y otras cosas, talleres y demás, no sé. Eh, Entiendo que estudiaste letras hispánicas, claro. ¿Y cómo explicas todo esto? ¿Cuál es la idea de ustedes o tuya en cuanto a estas actividades? ¿Cómo te definirías? Bueno, hola, en primer lugar, bueno, yo no tengo una librería, sino somos un grupo que estamos asociados, digamos, o trabajamos pues en equipo, en comunidad, estos dos proyectos, que fue primero la librería El Astillero, que tiene libros sobre todo de literatura, de humanidades, de arte, de ciencias, y que también, bueno, tiene libros importados y de editoriales independientes o de editoriales pequeñas también, que no se consiguen tan fácilmente, digamos, en otras librerías más de corte más comercial. Ese es el proyecto de la librería, pero también desde que abrimos estuvo ligado a actividades artísticas y de fomento a la lectura, sobre todo. Sí. Que empezamos pequeños círculos de lectura, talleres de redacción, de escritura, también cerrábamos la calle y hacíamos lecturas en voz alta. ¿Estás hablando desde que iniciaron aquí? Sí, porque ya vamos a cumplir 2 años. 2 años. Hace un año exactamente abrimos unos meses antes desocuparon el local de al lado y pensamos en que el proyecto se podía ampliar con un pequeño cafecito como un punto de encuentro más bien, y este espacio tiene, que es el Caracol Nodo Café, tiene un salón en el que pudimos, digamos, ampliar este proyecto, en el que sí es una parte muy importante, son los círculos de lectura, los conversatorios, los otros círculos más de discusión o de comentar, y los talleres, ¿no? de escritura y bueno, el proyecto como tal, más bien juntando la librería, el Nodo Café y todas estas actividades, es como generar una reflexión y un análisis en torno a los libros, sí, al fomento de la lectura y también a la cultura escrita, ¿no? Y pues nos interesaba porque, digo, no solo como librería, como espacio de venta de libros, sino más bien como este espacio que creemos es necesario, porque puede haber gente en la ciudad, pese a que digan que los jóvenes no leen o la gente no lee, pues yo creo que si leemos, no se puede medir como miden en estadísticas tan puntualmente, pero estando en un espacio como este te das cuenta que la gente sí lee, que la gente tiene muchos intereses, que más bien pues a veces no sabe qué leer o no tiene tiempo o no sabe por dónde entrarle, y entonces estos espacios en donde puedes dialogar y compartir y reflexionar con otros lectores o con gente que puede tener afinidades, contrapuntos, etcétera, pues son más que necesarios, ¿no? Sobre todo porque es algo que creo no están cubriendo del todo los centros culturales, sobre todo los institucionales, y bueno, además como espacio independiente a estos centros, ¿no? que dependen del gobierno, pues nos da mucho más libertad de hacer y de inventar
los eventos que queramos. Oye, se puede entender entonces también como crearse su ambiente, porque dices que es como un proyecto de un grupo, no es precisamente una persona o dos, lo entendí más amplio. De alguna manera, con esta manera de enfocar el asunto de la literatura, se ha desarrollado algún ambiente favorable a esto, a la literatura, a los intereses de ustedes, lo están desarrollando así, sienten que camina, que está vivo, dinámico. Yo creo que sí. Algo, por ejemplo, que me sorprende hasta la fecha, desde que abrimos, es que nuestro mayor público es juvenil, ¿no? Y en los círculos de lectura, en los talleres. Hace tiempo estuve yo a cargo de otra librería en la ciudad y la dinámica era muy distinta, los clientes también y los que acudían a los talleres también. Entonces eso, pues a mí por un lado me emociona mucho, porque luego uno cree que igual, ¿no? Cada generación, como que los jóvenes de la siguiente generación ya están perdidos y no hay solución. Y no, yo creo que pues como todos cuando fuimos muy jóvenes, pues tenemos muchas inquietudes y mucha curiosidad por distintos temas y más bien y mucho tiempo libre, ¿no? Lo que nos falta es dinero para hacer cosas, claro. Pero pues el interés está ahí. Entonces cuando hablo de un equipo es que, bueno, además de estos que sí estamos implicados desde la construcción del espacio y de las actividades, pues también la mayoría de con los que hacemos actividades, que son asociaciones, talleristas, escritores, más gente que escribe, que crea, ¿no? O que está desde distintas otras disciplinas o expresiones artísticas, finalmente es gente afín en algo, a nosotros, y entonces sí se va generando, por eso hablar de comunidad, ¿no? Una comunidad que tiene, pues sí, algunos intereses en común, que es la cultura y es el arte, y además el que continúe, ¿no? Que a través de eso también se puedan reflexionar acerca de la realidad y de todo. Sí. Sí. Entonces es como abierto, se están acercando constantemente nuevas personas, quizás. Sí, algunos se acercan a nosotros, otras por el trabajo que hacen los buscamos nosotros. ¿Tienen aquí trabajos de gente de aquí de la Laguna? Algo así como los poetas, no sé, gente que haga algún tipo de obra de este tipo por aquí cercana. Sí, de libros, pues tengo de muchos de los autores laguneros. Tenemos sus libros aquí a la venta. También cuando hacemos algunas lecturas en voz alta o alguna actividad similar, se les invita. Pero en cuanto a las actividades, por ejemplo, hay uno de los proyectos se llama Nodo de Escrituras y es una especie de, digamos, de diplomado o de cursos en el que semestrales, y los que participan como talleristas, pues todos escriben, ¿no? Todos son escritores o periodistas, y son los que, pues eso, previamente pues, conocemos su trabajo y además andan luego por aquí o hemos coincidido en otros proyectos y podemos invitarlos, ¿no? Puede decirse que tiene el proyecto, más allá del atractivo de la clase de obras que tienes aquí, el de pues invitar a estos círculos, a estos talleres o a consulta, digamos, a profesores, alumnos, niños, jóvenes, lo que fueran, ¿atienden ustedes al cliente más allá del libro tal o en caso de pedir asesoría, orientación, tienen ustedes
la actitud al menos, no sé si siempre tengan la respuesta, pero... Sí, es lo que te iba a decir, digo, no siempre conseguimos los libros, hay unos realmente inconseguibles, ¿no? O a lo mejor no puedo tener todas las opciones para específicas de alguien que trae un interés muy particular, aunque muchos libros sí podemos conseguirlos. Pero sí, en ese sentido la librería, por ejemplo, a mí me gustan mucho más, y esa es la escuela que traigo, como de los viejos libreros, ¿no? Donde las librerías eran puntos de encuentro de gente que más bien se topaba ahí, sabía que se iba a topar alguien más, que iban a poder platicar y que a partir de un título o un libro en común iban a generar conversación y diálogo o amistades, ¿no? Entonces las librerías eran puntos de encuentro. Después poco a poco se fueron convirtiendo más como en una especie de supermercado, ¿no? Donde pues les dices el título y buscan en la computadora y entonces lo buscan y te dicen si hay ejemplares o no, y hasta entonces buscan el ejemplar. Es más difícil que te recomienden un libro o que conozcan bien todo el material que tienen, aunque puede haber sus excepciones, ¿no? Y también con nosotros, bueno, hay veces que hay mucha gente, pero lo que intentamos o lo que intenta el proyecto es sí atender a la gente que viene, escuchar cuál es su necesidad, proponerles si no lo tenemos, de qué forma lo podemos conseguir y cuánto tarda en llegar, y eso, igual alguien busca un regalo y entonces podemos recomendar algo, o alguien busca un tema en específico y es de consulta. Yo incluso los he mandado a otras librerías, ¿no? A decirle, pues yo no lo tengo, pero está en tal lado. O búscalo por acá o por acá, cuando son más escolares o cosas que he visto que son muy comerciales o que están de moda y que sé perfectamente que los va a encontrar, pues hasta en Samos o en como en otro lado. Entonces pues eso es lo que intentamos, como esta vieja escuela de la librería como punto de encuentro, y donde el librero pues es alguien que realmente sabe de libros, ¿no? ¿Tú dirías entonces que es un mito aquello de que los jóvenes no tienen esa tendencia que va creciendo a echar fuera la costumbre de leer? Pues sí, yo creo que sí. No sé cómo andan sé que ya cambió la estadística de lectura en México este año, y pues también que ha habido muchos intentos y campañas por promoverla o porque aumente la estadística, ¿no? Porque luego el interés medir de otra manera para que salgan los números diferentes. Pero pues es que yo creo más bien que, bueno, claro que hay muchos distractores, y también creo que los chavos ahorita están leyendo mucho, pero pues están leyendo en redes sociales y están leyendo mucho en internet. Obviamente no mucho de eso es digamos desechable, ¿no? En el sentido la gente que se sigue informando de más que de ahora y de otras maneras, ¿no? Digamos. Sí, y bueno, nosotros más bien por lo que estamos es esta lectura, como más bien este atiborramiento de información, según estudios, hace que tengas una memoria a corto plazo, ¿no? Entonces que estés consumiendo información y la estés olvidando porque es tal cantidad que no puedes retenerlo. Y bueno, lo que todavía proporcionan los libros, sean el formato que sean en PDF, sean en una tabla electrónica o en papel, pues es precisamente como una capacidad de concentración y de retención
y es un proceso mental que sí, con las redes sociales no te lo dan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dedicas un tiempo, haces notas, lo vuelves a leer, entonces es como estar en un diálogo con el autor que estás leyendo, ¿no? Sí. Y ese proceso mental, pues ya más bien es todo como llega información muy rápido, muy rápido, muy rápido, y con la misma rapidez reaccionas, y al final del día puedes no acordarte del 80% de lo que viste porque es demasiado, ¿no? Es también mucho en imagen. Entonces digo, en lo que a mí me gusta leer sobre el tema, ¿no? De cómo leemos y cómo va transformándonos la forma en la que leemos, o de la historia de la lectura, pues está eso, que no es solamente como esta idea romántica de que los libros sigan siendo en papel, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que lo que nos preguntaban mucho era si los libros iban a desaparecer, ¿no? En papel, y si ya todo iba a ser electrónico. Yo creo que no. Yo creo que es como el radio, ¿no? Cuando apareció la tele y luego el cine, creyeron que el otro iba a desaparecer y que no, solo se tuvieron que sí, pero sí, bueno, algo que te dan los libros es eso, ¿no? Como la capacidad, fíjate, de reflexionar y de poder hacer análisis y crítica con lo que estás leyendo, pero luego es una habilidad que te permite hacerlo también con el entorno que te rodea, ¿no? Entonces, de ahí, pues, nuestra defensa por el libro y por la lectura, ¿no? Y aparte de los libros, pues los escribe gente, ¿no? Entonces no puede llegar un momento en que todos esperemos que las cosas estén escritas en electrónico, en lo que fuera. El libro también, yo creo, te lleva a aprender a expresar esas ideas más amplias, más desarrolladas, porque tiene que haber alguien que escriba las cosas siempre, ¿no? Claro, porque además, pues, uno lee a un autor que además te cita otros 10 autores, entonces te está proporcionando su diálogo con otros 10 autores y te lo da, pues, en muchas ocasiones digerido, ¿no? Entonces ya tú estás hablando, dialogando en una lectura sin querer, no con el autor que estás escribiendo, sino también con todo lo que él haya leído. Entonces es pues sí, son comunidades. Como quiera, son diferentes recursos que van surgiéndole al ser humano para comunicarse con los demás, ¿no? El libro en un momento dado, y ahora pues la tablet o el Facebook o otras formas de comunicación, pero son formas de comunicación que se van acomodando unas con otras, no necesariamente unas eliminan a las otras, ¿no? Sino que se van empleando. Sí, exacto, y que tampoco son negativas, ¿no? O sea, porque luego el asunto es como, bueno, entonces los jóvenes no deberían estar tantas horas, pues no, eso creo que es poco evitable, ¿no? Más bien, ¿qué otras cosas puede hacer uno como propuesta, ¿no? Que contrapese lo que ya tienen y van a tener y están... ¿Lo dices por estar leyendo o por estar en el Facebook? Sí, o sea, me refiero a que luego quieren satanizar las redes, ¿no? Como en los videojuegos o como ese otro tipo de enajenación que ya no es la televisión, sino pues estar pegado a otras pantallas. Y yo creo que, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, y además pues es tan fuerte como el peso